Bueno, para entrar un poco en contexto de lo que quiero comentar de esta sentencia, que ya os adelanto que no es buena, no todas son buenas, quiero que penséis en la situación de tres parejas. Una de ellas, una pareja, no están casados, son asalariados por cuenta ajena en la empresa privada, con una convivencia a lo largo del tiempo de más de 5 años, con el nacimiento de un hijo, por ejemplo, durante ese periodo. Otra pareja en situación similar, pero con la única diferencia existente entre ambas, relativa a que esta segunda pareja están casados en matrimonio canónico, y una tercera pareja que está en una situación similar a las dos anteriores, es decir, una pareja con una convivencia de más de 5 años, incluso con un hijo en común, pero la particularidad de esta pareja es que son funcionarios, o al menos uno de ellos es funcionario, el que va a fallecer, porque vamos a hablar de pensión de viudedad. Bien, con el artículo 14 de la Constitución en la mano, pues podríamos pensar que estando en situación de hecho similar, con esa convivencia similar en el tiempo, pudiéndose acreditar esa convivencia, pues las tres viudas o viudos deberían tener derecho a esa pensión de viudedad en igualdad. Pues bien, no es así, y esto es algo que ha dado lugar a una incongruencia brutal que ahora veréis, que es lo que quiero comentar, en una sentencia muy reciente que nos ha llegado en nuestro despacho, y que un poco para ponernos en tesitura de por qué no estamos en la misma situación en estos supuestos, voy a compartir pantalla, y aquí podéis ver que la ley de la Seguridad Social, que se aplicaría a estas dos primeras parejas, ¿vale?, porque son trabajadores o bien asalariados o bien autónomos en la empresa privada, se aplicaría la ley de la Seguridad Social. Y en el caso de la pareja de hecho, que es la primera pareja que hemos puesto de contraste, establece este artículo que, como uno de los requisitos para poder optar el cónyuge que sobrevive a esa pensión de viudedad, es que se requiere que la pareja de hecho, no el matrimonio, es pareja de hecho, se acredite mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos, es decir, registro de parejas de hecho, y que esa inscripción, como la correspondiente formalización del documento público, porque puede ser también por documento público, en definitivas cuentas debe ser pareja de hecho con una antelación mínima de 2 años respecto al fallecimiento. Es decir, que además de esa convivencia, que como hemos dicho está acreditada en los 3 supuestos, una convivencia de 5 años, que se puede acreditar pues, con muchos medios de prueba, por ejemplo, el certificado de empadronamiento, certificado de convivencia, suministros, testigos, etc. Además, se exige eso, que se constituya la pareja de hecho con 2 años de anterioridad a la fecha del fallecimiento. Bien, pues esto no se exige para la pensión de viudedad del cónyuge, de las parejas que están casadas en matrimonio. ¿Por qué? Porque dice el apartado 2 del artículo 119 que en los supuestos excepcionales de fallecimiento del causante derivado de enfermedad común no sobrevenía tras el vínculo conyugal, es decir, que fallece al poco tiempo del matrimonio, se requiere que el matrimonio se hubiese celebrado con 1 año de antelación a la fecha del fallecimiento. Pero no siempre se exige el año. Es decir, también se puede probar de forma alternativa con la existencia de hijos comunes, o incluso, ni siquiera habiendo celebrado matrimonio con 1 año de antelación, ni siquiera con hijos comunes, no se exige esa duración del vínculo matrimonial cuando se puede acreditar que hay un periodo de convivencia antes del matrimonio en los términos establecidos en el apartado 221.2, que es un periodo de 2 años, ¿vale?, en total. Es decir, que vamos a ponernos en tesitura de lo que ha ocurrido aquí. Se trata de una pareja de hecho, no había contraído matrimonio, una convivencia dilatada en el tiempo de más de 5 años, incluso con un hijo en común, y se constituyen como pareja de hecho
justo el día antes de fallecer uno de los dos, o sea, justo un día antes. Por tanto, esta pareja, el cónyuge que sobrevive, no tiene derecho a esa pensión de viudedad. ¿Por qué? Porque se ha constituido como pareja de hecho, como hemos dicho, un día antes del fallecimiento, y se exige que sean 2 años antes del fallecimiento. Si esta pareja, en vez de haberse constituido como pareja de hecho el día antes de fallecer uno de los dos, hubiera contraído matrimonio, sí que hubiera tenido derecho a esa pensión de viudedad. ¿Por qué? Porque podíamos haber acreditado que había una convivencia con el causante, con el fallecido, que superase los 2 años. Es decir, ya tenemos aquí una desigualdad importante, por mucho que nos digan los distintos gobiernos, los distintos políticos que siempre se pretende equiparar, o que se ha equiparado ya la pensión de viudedad para parejas de hecho y para matrimonios. No es así, porque en este supuesto, es decir, de una persona que fallece al día siguiente de hacerse pareja de hecho, no tiene derecho a pensión de viudedad. Pero una persona que sin embargo, en vez de irse al ayuntamiento, se va a la iglesia y lo que hace es formalizar un matrimonio, o incluso en el registro civil, matrimonio sea canónico, sea civil, un matrimonio, sí que tendría derecho a esa pensión de viudedad. ¿Vale? Antes hemos hablado de matrimonio canónico, pero cualquier tipo de matrimonio civil o canónico. Por lo tanto, aquí veo yo una desigualdad importantísima. ¿Vale? Esto es algo que ya se sabía, la ley está así, pero podemos rizar el rizo más todavía y nos encontramos con la situación de la del funcionario, porque se supone que tiene que ver con que sean funcionarios. Es decir, la diferencia realmente radicaría en si, como vemos en la norma, si están casados, matrimonio civil o canónico, o si no están casados, pareja de hecho. Pues bien, hay una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que se refiere a la ley de régimen de clases pasivas. Es decir, cuando alguien es funcionario, no se le aplica la ley general de la Seguridad Social y se le aplica la ley del régimen de clases pasivas. Esta ley contiene un artículo que también se refiere a la pensión de viudedad, que es un artículo que es un calco, es el mismo texto, al pie de la letra, del texto de la regulación de la pensión de viudedad para una persona que se someta a la ley de la Seguridad Social, es decir, cualquier persona que no sea funcionaria. Aquí veis el artículo de la pensión de viudedad para parejas de hecho, que establece, como hemos dicho antes, que es necesario que esa inscripción se produzca, la inscripción en el registro, como hemos dicho antes, es decir, la pareja de hecho sea formalizada con una antelación de 2 años respecto del fallecimiento. Este artículo es un calco, el 221 de la Ley Social, es un calco del artículo 38, apartado 4, de la Ley de Régimen de Clases Pasivas. Lo podéis comprobar aquí si queréis parar el vídeo. Es literal, ¿vale? Lo único que, aquí hay un punto de aparte de la existencia de pareja de hecho y aquí es un punto seguido, la existencia de pareja de hecho. Pero es literal. Se exige igualmente, si eres funcionario, que esa inscripción como pareja de hecho sea con 2 años de antelación al fallecimiento. Pues bien, llega una sentencia como decimos, de la Sala Contencioso del Tribunal Supremo, que tenemos, a ver si podemos compartir aquí. Vamos a ver. Ya tenemos aquí. A ver si podemos compartirla. Vamos a ver. ¿Dónde tenemos? Aquí está. Vamos a ver un poquito más grande. Así. Bueno, esta sentencia, aquí está, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, interpretando ese artículo 38 de la Ley de Régimen de Clases Pasivas, que establece igualmente que la pareja de hecho sea constituida con 2 años de antelación, como hemos dicho, dice que, literalmente, después de cuanto se ha dicho, debemos responder a la cuestión planteada por el auto de admisión, diciendo que la prueba de la existencia de una pareja de hecho no solo
puede acreditarse a los efectos del reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad mediante los medios señalados en el párrafo cuarto del artículo 38 del Real Decreto Legislativo, en definitiva la ley de régimen de clases pasivas, es decir, mediante la inscripción en un registro específico autonómico municipal del lugar de residencia o mediante un documento público, y que ambos deben ser anteriores al menos en 2 años al fallecimiento del causante, sino mediante el certificado de empadronamiento o cualquier otro medio de prueba válido en derecho que demuestre la convivencia de manera inequívoca. Es decir, que esta sentencia, que además establece aquí abajo que fija doctrina, es decir, esta sentencia ya no admite discusión en la materia, fija doctrina es esa cuestión, es decir, que la asistencia de pareja de hecho, cuando estás sometido a la ley de régimen de clases pasivas, es decir, que eres funcionario, se puede demostrar con cualquier medio de prueba, como por ejemplo certificado de empadronamiento o cualquier otro medio de prueba. Se puede acreditar esos 5 años de convivencia. Bien, pues nos encontramos en la tesitura de una pareja que no son funcionarios, ninguno de los dos, con una convivencia de bastante más de 5 años, incluso con un hijo en común, incluso que en este caso sí que se habían constituido pareja de hecho, como hemos dicho, un día antes del fallecimiento, y nosotros intentamos en la jurisdicción social que se aplique esta doctrina, es decir, a una persona que no es funcionaria. ¿En base a qué? En base a que, bueno, reconocemos que es otra jurisdicción, la contenciosa administrativa, no es la jurisdicción social o laboral, pero el artículo, como hemos visto antes, es un artículo que literalmente dice lo mismo. A ver si podemos compartir. El artículo dice exactamente lo mismo en ambos casos. Es decir, se establece tanto en la ley de regímenes pasivas como en la ley social que la inscripción debe ser con 2 años de antelación. Pero en cuanto a esta segunda norma, la ley de régimen de clases pasivas, hay una sentencia que hemos visto que dice que se puede probar con cualquier medio de prueba. Es decir, esos 2 años de antelación o esa convivencia de incluso de 5 años se puede acreditar con cualquier medio de prueba. Pues bien, llega esta sentencia del juzgado social y dice que, bueno, que sí, que vale, que hay una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que dice eso, que se puede acreditar con cualquier medio de prueba, pero que, bueno, aquí lo veis. Dice, esa interpretación se produce en el seno de otra jurisdicción, la contenciosa administrativa, y no es en la social, como es la que nos ocupa. Sin que esta jurisdicción, por el momento, haya establecido un criterio similar a ese. Bien, esto, claro, en la práctica, en la vida diaria, en la situación de hecho, por mucho que haya jurisdicciones, por mucho que haya todo este tipo de historias, lo que se da es, no sé, ¿dónde está la igualdad de todos ante la ley? Por aquí lo que se da es que en la misma situación, exactamente en la misma situación, una persona siendo funcionaria y otra no lo siéndolo, tendría derecho a esa pensión de viudedad, el que es funcionario, en contraposición al que no lo es. Pero es que además esta sentencia a mí me sorprende una cosa, que dice, bueno, lo cierto es que esta interpretación se produce en otra jurisdicción, bueno, pero es que yo te estoy pidiendo a ti, juez de lo social, que lo interpretes en esa línea. Es que, si me permitís, es absurdo que un juez haga este tipo de razonamiento, porque bueno, eso es como si llevo, no sé, mi coche a un taller a cambiar las ruedas y dice, no te las cambio porque yo antes no se las he cambiado a ese coche. Pues este taller nunca va a cambiar ruedas, porque un coche que es nuevo y es el primer cambio de ruedas, no ha ido a ese taller nunca antes a cambiar de ruedas. O sea, es totalmente ilógico. Es decir, si yo voy a un juez de lo social para que me interprete la norma, una norma que dice exactamente, literalmente lo mismo que una norma que se aplica al mismo supuesto de hecho, con la diferencia de que unos son funcionarios y otros no, pues quiero que la interprete en el sentido que ha interpretado esa jurisdicción. Es decir, siendo la misma situación de hecho, quiero que se le dé la misma solución a las dos situaciones. Pues bien, el juez me dice que, bueno, que no sé, como diciendo, tiro valores fuera, pues que se pronuncie, no sé, el Tribunal Supremo. Pero es que en nuestro país la jurisprudencia del Supremo tampoco es vinculante, porque el Supremo sí que es cierto que en la interpretación de este artículo 122 ha sido más rígido,
Pero es que esta sentencia de la sala contenciosa es muy reciente, es del año pasado. Y bueno, cualquier juez puede interpretar la norma. Y precisamente es lo que le pedimos a un juez cuando vamos, que nos resuelva una situación de hecho interpretando la norma. Y entonces no me vale que lo cierto es que esta jurisdicción no se ha pronunciado todavía. Bueno, pues pronúnciate, para eso voy a ti. En fin, una situación, no sé cómo calificarla, es totalmente incoherente, absurda, como veis. Vale, no me vale tampoco que haya esa desigualdad entre una pareja de hecho y un matrimonio, sea civil o canónico. Ya no me vale, pero es que además me acuerdo que en este procedimiento, en nuestras conclusiones, decíamos al juez, es que sería absurdo, y al parecer pues le da igual que sea absurdo, que a un funcionario, a una persona por ser funcionaria, en el mismo supuesto de hecho que una persona que no lo es, pues tenga derecho a una pensión de viudedad y la que no lo es no tenga derecho. En fin, así está la cuestión. Lógicamente esto vamos a recurrirlo y bueno, pues os mantendremos al tanto. Os mantendremos al tanto porque claro, es que esto no puede haber otra solución que recurrirlo y llegar hasta el final, incluso al Tribunal Constitucional, porque al final es que con estas dos interpretaciones, si al final la jurisdicción social se mantiene en que en estos supuestos la norma es estricta y tienes que ser pareja de hecho con 2 años de antelación al fallecimiento, y la jurisdicción administrativa entiende que da igual, que se puede probar esa convivencia con cualquier medio de prueba, pues al final habrá que irse al Constitucional para que un poco ponga en orden esa igualdad de derechos de todos ante la ley, que es lo que en este caso no está ocurriendo. En fin, pues nada, espero que esta situación se revierta y como os digo, pues si hay novedades al respecto, sean en un sentido u otro, os iremos informando.